hermanos. Fíjese que quería seguir con lo del domingo pasado, que realmente vale la pena, pero hay un propósito del Señor en esto, en otra palabra que nos dio el Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo número 17. Primer libro de los Reyes, capítulo número 17, versículo 1 únicamente. Versículo número 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estoy dando un poco de tiempo para los hermanos que todavía están buscándola. Quiero que lo lea, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Padre, oramos en esta mañana para que tú seas propicio con nuestras vidas. Señor, necesitamos de tu palabra. Es un privilegio oír cómo nos bendices, cómo nos amas, cómo nos besas con los besos de tu boca, Señor. Gracias. Pero también necesitamos, Señor, darnos cuenta de nuestra condición, porque también eso es un privilegio, que tú nos hables. Que tu palabra, bendito Dios, nuevamente sea un espejo para nuestra vida, aunque estamos conscientes, porque hemos aprendido que solo es espejo. Nosotros somos los que tomamos la decisión de hacer lo correcto, de limpiar aquello que en nuestra vida no te es agradable. Señor, oro para que todo pensamiento sea cautivado a la voluntad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y te pido, mi Dios, que me des el respaldo o denuedo para poder enseñar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, bendice los que están con nosotros conectados, los que oirán esta enseñanza. Bendice nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país, y también, Señor, al resto de nuestras familias en nuestro país. En el nombre poderoso de Jesús, lleva con paz a mi hermana Marta Lila. Amén, Señor, y amén. Puede, por favor, hermano, tomar tu asiento. Cada vez que voy a predicar me da risa porque tengo que despojarme de todo lo que pesa. Suficiente peso el de llevar la palabra. Se lo digo de corazón. Fíjese que el encabezado de muchas Biblias dice de este capítulo: Elías predice la sequía. Ese es el encabezado que tienen la mayoría de las Biblias antes de este versículo 1. No es ese el tema. Yo espero que en el transcurso de la enseñanza o del mensaje usted pueda irlo comprendiendo, si no lo comprende al nomás oírlo. Y es un mensaje penal. Me llamó mucho la atención porque realmente hay que entender esto. No soy abogado, quizás no puedo dar una explicación de lo que es un mensaje penal, pero sí en el diccionario encuentro en relación a penal. Dice perteneciente o relativo a la pena o que la incluye. También perteneciente o relativo al crimen. Perteneciente o relativo a las leyes, instituciones o acciones destinadas a perseguir crímenes o delitos. También lugar en que los penados cumplen condenas superiores a las del arresto. Eso significa penal. Entonces deduzca usted un mensaje penal. Terrible, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué Dios tiene que enviar un mensaje penal? Déjeme ocupar esta palabra para darme a entender o para expresarle el sentir que yo tuve de este versículo. ¿Por qué Dios envía un mensaje así a su pueblo? Encabezado por Acab, definitivamente, el responsable de la apostasía, de la rebeldía de este pueblo. El pueblo es consciente de lo que su rey está haciendo. Sin embargo, encontramos de que no todo Israel seguía a Acab. No todo Israel se contaminó con lo que el rey Acab permitía. Significa que el hecho que su rey, que su líder, que su pastor, como usted quiera llamarle, como su padre, que en su casa él es la cabeza, su madre, que sigue después de papá, especialmente cuando no hay cabeza, no hay padre, es responsable usted de seguir haciendo lo que es correcto o lo que le permiten o a lo que lo provocan. Usted es responsable. Entonces, si usted nota, el mensaje vino primeramente al rey para toda la nación, pero primeramente a él. Y esto significa que afectó a todo el pueblo, a todos, con ciertas excepciones, que son, pienso yo, en el caso de Elías, que representa a aquellos que tampoco se habían contaminado con la idolatría a Baal, con este paganismo y todas sus tentáculos, y también hoy vemos sus consecuencias. Entonces el Señor a este siervo más adelante le dice que no solo él no ha doblado sus rodillas ante Baal, sino que tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero no deja de ser un mensaje penal. Dios tuvo cuidado de Elías, que no vamos a verlo en esta mañana, y también Dios tuvo cuidado de esos que no habían doblado sus rodillas ante Baal. ¿Cuándo es que Dios envía a su profeta de esta manera? Para empezar, tal vez lo digo más adelante, pero se cree que posiblemente Elías no era ni siquiera israelita. Se cree. Aparece sin genealogía, aparece de la nada, brota de la nada. Solo se menciona que él es habitante de Galaad. No dice que era de Galaad. Y la palabra Tisbe o Tisba o Tisbe, cuando no está tildado, viene de una raíz en hebreo que viene la palabra extranjero. Entonces hay ciertos recursos para los cuales se puede creer de que Elías no era realmente de Israel. Pero esto era un golpe más fuerte todavía para este rey, que un extranjero viniera con esa palabra, que un extranjero creyente, lógico, un extranjero, como lo dice aquí la escritura, Tisba o Tisbe, viniera y lo confrontara. Él, siendo el rey, debió haber sido el ejemplo, etc. Entonces, ¿cuándo es que viene un mensaje penal? Este es lo más importante. Que Elías sea o no sea israelita, eso no tiene gran relevancia. Pero sí, cuando la palabra ya no nos pega, cuando la palabra ya no nos detiene, estoy en relación a cuándo es que Dios envía un tipo de mensaje como este. Cuando ya la palabra no nos detiene, cuando la palabra ya no nos golpea, ya no nos pega, cuando el esfuerzo del profeta ya no hace impresión
en el corazón obstinado. Y hay que tener mucho cuidado en lo que estoy diciendo, porque me puse a reflexionar y por eso saco estas conclusiones. ¿Cuándo es que Dios envía un mensaje penal? Cuando lamentablemente su palabra ya no hace nada en mí. Ahora, mi preocupación es cuántos de nosotros nos hemos vuelto insensibles. ¿A cuántos de nosotros ya la palabra no nos afecta? Eso es peligroso, porque el asunto no llega hasta ahí. Si usted es su pueblo, Él tratará con usted. Si yo soy parte de su pueblo, Él tratará conmigo. Es entonces que el mensaje se vuelve de esta naturaleza. Elías fue uno de los primeros profetas enviados por Jehová a Israel. Lamentablemente, Israel no tuvo reyes fieles a lo largo de su historia. Cada uno de los reyes fue malvado y llevaron el pueblo a la adoración de dioses paganos, de dioses ajenos. Esto es también muy lamentable, que los gobernantes no hicieron la función que les correspondía. Y cuando hablamos de autoridades, cuando hablamos de cabezas, muchos nos vemos identificados porque somos autoridad en determinado momento, en determinado lugar. En la familia, en nuestros trabajos, en nuestras profesiones, cubrimos, somos responsables, somos los que decidimos, somos los que permitimos, somos los que prohibimos, somos los que tenemos que dar el ejemplo. Lamentablemente quedaron muy pocos sacerdotes, la mayoría de ellos se habían ido para Judá, y los sacerdotes designados por los reyes de Israel, lamentablemente, eran igual que ellos, corruptos e ineficaces. Cuando nosotros somos esa cabeza mala, o esa mala cabeza, como usted quiera tomarlo, ¿a quiénes delegamos? ¿A quiénes ponemos? ¿A quiénes tomamos en cuenta? Eso fue exactamente lo que hizo Acab. Poner sacerdotes desleales, corruptos, ineficaces. Debido a que no había algún rey o sacerdote que llevara la palabra de Dios al pueblo, es la razón por la cual Dios de la nada hace brotar, podríamos decir, a Elías y lo envía como profeta a Israel. ¿Para qué lo envía? ¿Por qué Dios envía un profeta? ¿Por qué Dios envía palabra cuando ésta todavía puede afectarnos, puede detenernos, puede golpearnos, puede hacernos volver en sí? Para hacer alto a la decadencia moral y espiritual de su pueblo. Para eso es que Dios envía profetas, para eso es que Dios envía su palabra. Por eso es bien importante que usted decida qué oír. Y usted debe de notar por qué decide oír cierto tipo de mensaje. ¿Por qué usted decide pertenecer a cierto tipo de iglesia? A cierto tipo de ministerio. Es sorprendente, se queda uno atónito de oír ministerios que no saben o sí saben, yo más creo que sí saben, cuando dicen que no son iglesia. Eso es preocupante porque de una forma clara le están diciendo a la gente, no somos iglesia. Entonces, ¿qué somos? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si no somos iglesia, entonces ¿qué somos? Si no somos cuerpo de Cristo, entonces ¿qué somos? Y yo quiero decirle algo. No entiendo cómo algunos hermanos de ministerios donde se enseña la verdad, donde se enseña la palabra, pueden darse el lujo de oír mensajes que más contaminan que edifican. Usted puede decir, no, mira, hay 5 o 10 minutos que
que son buenos, pero hay 50, 60 que son contaminantes. Y una gotita de suciedad contamina todo un vaso de agua, o todo un barril, o toda una piscina. Y un buen poco de agua limpia no limpia un barril, un vaso sucio. Tal vez así entiende, por usted. Para mí usted puede oír lo que usted quiera, porque usted viene porque usted quiere. Y si usted deja de venir, me tiene sin cuidado, porque es su elección. Entonces, es tremendo porque el mensaje es para detener la decadencia espiritual o la decadencia moral en la cual nosotros nos encontramos, y es posible que nos hemos llegado a acomodar. Es tremendo porque si es cierto que Elías no era israelita, supongamos que así fuese, el empleo de un gentil como ministro extraordinario debe haber sido para reprender y avergonzar tanto al rey como al pueblo de Israel. Elías dijo a Acab, en el versículo número 1, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es sorprendente, y no lo vamos a ver hoy porque me abarcaría mucho tiempo en esto, pero es sorprendente ver que ni siquiera dice que él es profeta, ni dice el escritor del libro que él es un profeta, sino que mire qué valor, mire qué respaldo el de Dios en la vida de este hombre. No necesitamos decir que somos pastores, no necesitamos decir que somos profetas, no necesitamos decir que somos creyentes en Cristo en determinados momentos. Entonces, note lo que le dice el Señor a Elías. Elías, por su descendencia, ascendencia sería hacia atrás, ¿verdad? De su ascendencia, se cree que era hijo de Ismael. He estado metiéndome en eso y he encontrado algunas cosas. Y Ismael significa Dios oye. Y también el nombre de Elías, Jehová es Dios. Fíjese qué importante el impacto que podría causar el nombre de este profeta en la vida de Acab y en la vida de este pueblo desleal, este pueblo desagradecido. Le estaba diciendo, Jehová es Dios. En otras palabras, no es Baal. Ahora, ¿en qué puede impactar nuestra vida? Cuando escuchamos la palabra de Dios por medio de Elías, que Dios nos está diciendo por medio de ese nombre, porque qué importante es el nombre, y es de las cosas que quería seguir desde el domingo pasado. Qué importante es ese nombre. Su nombre significa Dios, Jehová es Dios. Es algo que impacta, es algo como cuando encontramos al Señor Jesús, cuando le preguntan y Él dice, yo soy, y caen todos a tierra. Solo eso era como para que como soldado romano saliera corriendo y no tratar la manera de ponerle una mano encima. ¿Cuántos somos impactados por el nombre de Jesús en determinado momento? ¿Cuántos somos impactados en determinado momento por oír una alabanza o por oír una predicación? Cuando estamos en decadencia espiritual. El rey había apostatado. Fatal para el pueblo como para él. Qué terrible. El rey había apostatado. Adoraba a Baal. ¿Quién era Baal? Creían que era el Dios que traía la lluvia y las cosechas abundantes.
o creían que era el Dios que controlaba la lluvia y las cosechas. Yo quiero que le preste atención a esto, porque más adelante usted va a comprenderlo. ¿Quién es Baal? El Dios que controla las lluvias. ¿En eso has confiado acá? ¿Y qué es lo que se acaba de decir que se va a prohibir? ¿Podrá tu Dios contra eso? ¿El Dios que tú crees? ¿Al Dios que tú has escogido? ¿Al Dios en el cual tú te has apoyado? Dios le va a demostrar a Acab y a este pueblo que no se pueden apoyar en algo que es vano, en algo que es falso. ¿En qué cosas Dios tiene que demostrarnos que en lo que estamos confiando no podemos, valga la redundancia, confiar? ¿Qué cosas serán en las cuales nosotros creemos que podemos salir y podemos escapar? ¿En qué cosas podemos creer que le podemos decir al Señor: no, Señor, yo me las arreglo? Señor, yo sé que eres duro, porque así somos cuando estamos en decadencia. Es que Dios es duro, es que Dios, no. Él ha dejado leyes que son las que nos rigen. Dios no maltrata, Dios no castiga. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre cosecha. Amén. Así que cuando entró Elías en la presencia del rey, que adoraba a Baal, le dijo que no habría lluvia ni rocío durante varios años. Algo que Baal no podía dar, algo que Baal no iba a poder controlar. Baal no podía controlar esto. Acab tampoco. El pueblo tampoco podía controlar esto. Qué insensatez más grande la nuestra, ¿verdad? Ahora, ¿será que Acab ignoraba lo que el profeta le había dicho que iba a hacer en este mensaje penal? Hoy ya entiende por qué penal, ¿verdad? Fíjese que en Deuteronomio, capítulo número 11, versículos número 16 y 17, dice: guardaos pues, que ese es 11, sí, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿No se oye? ¿No se oye allá atrás en los parlantes? Tal vez mis hermanos me ayudan. Sí, gracias. ¿Será que Acab no sabía esto? ¿Verdad que sí? Todo un rey de Israel no puede ignorar esto. Ahora, ¿no será que Dios da la palabra antes de que nosotros cometamos esos errores? Ya somos advertidos. ¿O acaso nuestros jóvenes no están tan apercibidos de todo lo que los hostigamos? Porque para ellos los hostigamos, pero porque están en decadencia espiritual, ¿verdad? Aunque están en crecimiento de tontez. Entonces, ¿será que uno no fue advertido, joven? Sí, hermano, yo estoy consciente de todo, fui advertido. Y no tenía padres cristianos. ¿Cuánto hubiese sido la advertencia si mis padres hubiesen sido cristianos? Si no siendo cristianos fui advertido en todo, entonces estoy consciente como acá. Y si me ponen el capítulo 28 para ver cómo se cerraba, 28-23, y los cielos que están sobre tu cabeza, oiga, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Yo medito mucho sobre esto, porque digo, ya lo sabía. ¿Cómo es posible, si tenemos esta palabra, cómo es posible que nosotros podamos
adorar a Baal. Baal es el ejemplo. Porque ese es el ejemplo. Eso no significa que usted adore a Baal, no se haga el desentendido ni se me agache. Puede ser Mamón, porque hasta esta fecha está vigente Mamón, el dios de las riquezas. O puede ser su Isaac, que son los que más abundan. Piénselo, porque lo van a mandar al monte. Entonces, ¿habrá creído que Baal podría enviar lluvia y rocío si Jehová cerraba los cielos como bronce en castigo? ¿Cuántos, como Acab, retamos al Señor? Con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestras resoluciones. ¿Cuánto resistimos al Señor? Que podemos sin Él, o que existen otros medios y recursos para sobrevivir o para salir adelante. ¿Cuánto confiamos en un ahorro? ¿Cuánto confiamos en una inversión? ¿Cuánto confiamos en un estudio? ¿Cuántos confiamos en una pensión? Que creemos que podemos escaparnos de Dios, como este hombre. Si este es el Dios que controla las lluvias y las cosechas, entonces lo que Jehová dice, me tiene sin cuidado. ¿Cuántos podemos caer en esa insensatez? Fíjese que Acab, y esto tómelo en cuenta y aplíquelo a su vida, por favor, porque qué cosas fuertes tendrá usted en las cuales se apoya. En el caso de Acab, poseía una fuerte defensa militar. Él tenía un buen ejército. Él confiaba en un buen ejército, pero este no le servía para resolver el problema de sequía. Al contrario, sus bestias se morían por falta de agua. Entonces, ¿de qué sirve? Ahora, ¿qué significa esto? Que usted puede creer, que puede confiar en esto. Y Dios dice, yo tengo para eso. Tú confías en esa gran cantidad de frutos. Te voy a mandar la oruga. Y lo que deje la oruga, te voy a enviar al saltón. Y lo que deje el saltón, te voy a mandar al revoltón. Y cuando el revoltón se canse de hartarse lo que tienes, que dejó los dos anteriores, te voy a mandar la langosta, que esa va a arrasar con todo. ¿En qué podemos confiar? Que Dios no pueda destruir. Entonces, ¿de qué servía el ejército? ¿De qué servía esa fortaleza o esa fuerza militar? Y si hablamos de sacerdotes, tenía 450 solo de Baal, sin ponerlos de Acera. Porque aquí me metería otra parte de la fertilidad y de esta diosa, donde involucra lo sexual. Pero tenía muchos sacerdotes, pero ninguno de ellos podía hacer llover. Porque estos confiaban en Baal, y Baal no podía hacer nada para hacer llover. Entonces Elías confrontó con valor al hombre que había llevado al pueblo al mal. Lo había llevado a la apostasía. Oiga, qué tremendo es esto, hermano. Había llevado al pueblo a la apostasía. Significa que apostataron los que querían apostatar. Porque no todos siguieron a Baal. El Señor le dio respuesta a Elías. Y la figura es, ahí tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y yo me voy a encargar de sostenerlos, de cuidarlos,
de proveerlos, porque son fieles. Y aunque no llueva, ellos tendrán como tú un arroyo en Querite. Y así hablaríamos de la viuda. De esas tiene cuidado el Señor. Ahora, cuando la rebelión y la herejía están en pleno apogeo en su pueblo, Dios de repente, o Dios respondió. ¿Cómo le puede decir? Dios responde sería. Dios responde no solo con palabra, y aquí esto es lo preocupante, cuando el mensaje es penal, no solo con palabras, sino con acciones. Ya Dios no solo envía la palabra, sino que Dios tiene que enviar la palabra y actuar. Ahora, yo quiero preguntar, ¿se cumplió o no se cumplió que dejó de llover? ¿Y cuántos podemos pensar de que en cuántas ocasiones Dios nos ha hablado y no se ha cumplido? ¿No será que Él espera que procedamos al arrepentimiento? ¿No esperaba el Señor de Saúl que procediera al arrepentimiento? ¿Se arrepintió? No. ¿No esperaba que David procediera al arrepentimiento también mandándole al profeta? Se arrepintió. ¿Ve la diferencia? Los dos estaban igual en determinado momento, pero uno se arrepintió y el otro no. ¿Cuál de los dos hijos es usted? El que dice no lo va a hacer pero lo hace, y el que dice lo voy a hacer pero no lo hace. ¿Vamos a permitir que Dios pase a las acciones? Sí, cuando su palabra ya no nos golpea, cuando su palabra ya no nos detiene, entonces el mensaje se vuelve penal. Dios respondió al peor de los reyes de Israel, levantando a uno de los más grandes y poderosos profetas del Antiguo Testamento. Tan malo es Acab, tan poderoso es el profeta. Tan malvado es Acab, tan valiente es el profeta. Notemos estas dos cosas. Elías es el profeta aliado y vocero de Dios. Acab es sacrílego, apóstata e idólatra. Ahora, la diferencia de Acab con Elías. Acab es todo lo que Elías no es. Ahora, Acab, al casarse con Jezabel, aceptó esto. Yo quiero que veamos primer libro de los Reyes 16:31, un poquito atrás. 16:31. Hablando de Acab y su casamiento. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel, hija, aquí viene por lo cual estoy sacando este versículo, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, oiga, y lo adoró. ¿Sabe qué significa Baal? Baal es con él. Significa que cuando Acab decide casarse con Jezabel, Jezabel es hija de Baal, es con él. Dios le está diciendo a Acab, el papá de ella, Baal es con él.
hermanos, para los que se unen en yugo desigual. Baal es con él. ¿Verdad que es preocupante esto? ¿Quién era su suegro? ¿Quién llegó a ser su papá? Porque el suegro se convierte en un padre. Y fíjense qué tremendo, porque Acab significa hermano de padre. Eso significa. O amigo de padre. Y él se casó en yugo desigual. Ahora viene al mensaje que no habrá lluvia ni rocío. Mire qué tremendo. Tal suspensión de humedad era suficiente para realizar los propósitos correctivos de Dios. Y aquí es donde yo quiero que nosotros vayamos finalizando. Tal suspensión de humedad era suficiente para realizar los propósitos correctivos de Dios. Significa que Él sabe dónde suspender. Amén. Para correctivo, suspender. Te voy a suspender. ¿Qué nos va a suspender? ¿Cómo voy a hacer la corrección en este apóstata? ¿Cómo voy a hacer la corrección en este pueblo apóstata? Suspender la lluvia y suspender el rocío. Algo que él no estaba haciendo, aunque podía hacerlo, él no estaba haciendo nada arbitrario. Él ya les había dicho, ya les había prometido que si ellos desobedecían, iban a hacer que la lluvia y el rocío cesara. Entonces, ahora, aquí definitivamente que no fue una sequía absoluta, porque esto hubiera convertido todo el país en un desierto inhabitable. Todos hubieran perecido. Pero de alguna manera, o milagrosa, o por algunos medios, Dios no los desamparó del 100%, como usted y yo somos un ejemplo de que Dios no nos abandonó en esa carestía, o en esa gran necesidad, o en esa gran enfermedad, que muchas de ellas tenían el nombre de muerte. No perecimos, pero fue un correctivo. Qué misericordia la de Dios, que no perecieron. Hermano, qué misericordia, no perecimos. Ahora, ¿por qué esta sequía y no perecieron? Lo que acabo de decir, esa forma misericordiosa, o ese, déjeme decirle, de vez en cuando el vaso de agua en el desierto, solo para que no perezcamos. Quiero decir 4 cosas de ello. Cuando Dios nos trata, no es para destruirnos. Por eso ellos no perecieron totalmente, porque la intención del Señor no era destruirlos. La intención del Señor era que ellos volvieran. Y es por eso que seguimos con toda la escena del versículo número 2 en adelante. Eso es lo único que Dios quería, no era para destruirlo. Ahora, segundo, cuando Dios nos trata es para que regresemos a Él. Ese es el propósito. ¿Sí? Ahora, ¿en qué nos convertimos cuando nosotros regresamos? Cuando regresamos es porque hemos aprendido la lección. Cuando regresamos es porque estamos conscientes que nos equivocamos, que decidimos mal. Ahora, ¿en qué nos convierte el que regresemos? Fíjese que en el capítulo 51 de los Salmos, es muy importante el versículo número 13, 51:13, 51:13. Dice así: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,
y los pecadores se convertirán a ti. ¿En qué nos volvemos cuando regresamos? ¿En qué nos convertimos cuando regresamos? En maestros. ¡Qué tremendo! Nos volvemos maestros. Mire, todo lo que Dios hace es increíble. Ahora, pero hay algo más. Ese es lo tercero, otro cuarto. Veamos el cuarto. Lucas 22:32. Cuando nos volvemos, confirmamos a nuestros hermanos. Dos cosas diferentes. Uno, maestro, y el otro que confirmamos. O sea, nosotros sabemos, hermano, hacia dónde se dirige el hermano y cómo regresará el hermano. Porque ya nosotros, ya lo vivimos. Entonces nosotros confirmamos al hermano y decimos, hermano, ¿usted sabe que esto y esto pasa? O usted va a tener que regresar bajo estas y estas condiciones. Mire el diálogo que tuvo el Señor y Pedro le insistía, etcétera, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, yo quiero decirle algo, ¿que acaso nosotros como padres no les confirmamos a nuestros hijos? No, hijo, no te cases con esa mujer. Hija, no te cases con ese hombre. Hijo, no te cases en yugo desigual. Es que ya lo hice yo. Mira, tu papá es cristiano, dice él, pero mira, tu papá es cristiano. Pero solo yo sé lo que le he sufrido los primeros años, y aún en su conversión. ¿Acaso mamá no le confirma usted a sus hijas? Ya no las puede tener, pero les confirma. Es que detenerlas no puede, pero les confirma. Es que aprender no quieren, pero usted se vuelve maestra. Mire, yo veo cómo sufren algunas hermanitas que se casaron en yugo desigual. Creyeron de que porque vinieron a la iglesia, creyeron de que porque se bautizó, creyeron que Dios lo iba a convertir, y es casándose, y ahí se dan cuenta de la realidad de lo que vive Baal es con él. Y ahí vienen los problemas de la familia, y ahí vienen los problemas de las reuniones, y ahí vienen las festividades, y ahí vienen las celebraciones, y ahí viene el trago social, y ahí vienen los bailes, y ahí vienen las fiestas, y ahí vienen los bautismos, y ahí vienen las confirmas, y ahí vienen una cantidad de cosas que la cristiana o el cristiano no puede contra eso, a menos que se ponga pensando que no le importa perder el matrimonio, pero no va a dejar a sus hijos a Baal. Es lo único que le queda. ¿O no es triste ver a nuestros niños, a nuestros nietos en medio de cervezas? Que nosotros ya pasamos por ahí y sabemos que por misericordia, como este pueblo, no perecimos. Pero no le puedo garantizar a mi nieto que no va a ser un joven de 14 años, alcohólico o adicto a alguna droga. O me le pasen un SIDA a sus 15 años. Baal es mi suegro, dijo Acab. Ahora, dos cosas más para terminar. Dice Elías, al final de ese versículo número 1, si no por mi palabra. Mira, es sorprendente. Algunos creen que, aunque aparece por primera vez en las Escrituras, es posible que Elías debió haber dado palabra antes. ¿Cuántas veces acá? No se sabe. Deducciones nomás. Pero oiga, si no por mi palabra. Ahora, esto tiene tres aspectos muy importantes. Primero es no pronunciada en rencor, en venganza, ni capricho.
Qué importante esto, hermano. Es que, óigame, es que no era Elías el que estaba corrigiendo. Era Jehová el que estaba corrigiendo. Por eso, cuando Elías le echa o le tira el manto a Eliseo y Eliseo le pide que quiere ir a su casa, ¿yo qué te he hecho?, le dice. ¿Con eso es que yo te he llamado? No soy yo quien te ha llamado. Entonces, aquí la palabra es, hermano, Elías le está diciendo, si no por mi palabra, pero de una forma tranquila. No de la forma que le acabo de expresar. Sino, segundo, sino como ministro de Dios. Es lo único que está haciendo Elías. Tercero, cuando es la palabra de Dios, después de la corrección o el mensaje penal, viene el avivamiento. Después de todo esto, vino un avivamiento. Cuando Dios le da palabra a usted y esa palabra lo hace volver, lo que sigue es un avivamiento en su vida. Amén. Ahora, ¿cuál es el punto final? Elías empieza su misión de profeta atacando el desorden más grande. Piense, por favor, ¿cuál es nuestro desorden más grande? A eso llegó Elías, a atacar el desorden más grande en la vida de Acab y de todos los que le seguían. ¿Cuál es el desorden más grande que nosotros tenemos? ¿Por qué nos puede llegar un mensaje penal? ¿Por qué nos puede llevar un mensaje penal? ¿Por qué puede salir un tisbita? Yo ya dele mejor sentido a la palabra tisbe o tisbe o tisba. ¿Por qué tiene que aparecer un extranjero? ¿Cuál es el desorden más grande que nosotros tenemos? Y esto es para todos nosotros. Aquí no hay excepción de personas en cuanto a edad ni sexo. El joven no se libra. El anciano no se libra. El adulto mayor no se libra. El adulto no se libra. Los jóvenes no nos libramos. El niño no se libra, que ya tiene conocimiento. ¿Sabe cuál es el mayor desorden que Acab tenía? Que es no poner a Dios por encima de todo. Ese era el problema. No poner a Dios por encima de todo. Ese era el desorden más grande en la vida de Acab. Significa que de ahí partía todo. Oiga, de ahí partía todo. Cuando su prioridad no es Dios, entonces todo lo demás está desordenado. Todo lo demás no le puede ayudar. Cuando eso pasa, entonces, lamentablemente, recibimos un mensaje penal, que no solo es un mensaje de palabras, sino de acción de parte de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tienes todo el derecho, Señor. Somos tu pueblo. Estamos advertidos siempre. Soy el responsable de un mensaje penal, Señor. Porque tu palabra ya no me pega. Ya no me detiene, Señor. Ya no me golpea. Yo soy el responsable de que el esfuerzo del profeta ya no haga impresión en este corazón obstinado, Señor. Entonces, no tienes opción, Dios, de enviar un mensaje penal.
Porque como los reyes no he sido fiel. Porque como los reyes soy malvado, Señor. Y he apostatado a la fe. Porque como los sacerdotes, los designados por el rey, eran igual que él, corruptos. Y esto los volvía ineficaces. Y como no hay profeta, no hay sacerdote que pueda hablar por ti, tienes que levantar a un Elías, a un orador, a un habitante de Tisbe. Señor, perdóname. Soy responsable de que los cielos estén cerrados. Soy responsable, Señor, de que cesó la lluvia. Y no solo la lluvia, sino aún el rocío. Hermano, el rocío es el que se encarga cuando no hay lluvia de mantener alimentadas a las plantas. De noche al amanecer hay un sereno, hay un rocío que moja y mantiene con vida para que la planta no perezca en el verano. Nosotros hemos cerrado los cielos y aún el rocío no cae sobre nuestra vida. Pero estoy consciente, Señor, que soy responsable de esta verdad. ¿Qué es lo que el pueblo espera? Que llueva. ¿Qué es lo que Jehová espera? Que se vuelvan a Él. Volvámonos a Él y nos convertiremos en maestros de la verdad. Y hablo de la experiencia, de lo que Dios promete. Y en nuestra apostasía vuelve el mensaje penal. Autoridades presentes, podemos ser como Dios. Que nuestras palabras se vuelvan penales. Somos capaces. Dios lo es. Y es por eso que hasta este día Israel existe. Y sobre este pueblo no hay lluvia ni rocío. Pero Dios lo sostiene de una manera sobrenatural. Vuélvete a Él. Hermana, vuélvase a Él. Porque el mensaje tiene un propósito. Y ese propósito no es destruirlo. ¿Será que su suegro es Baal? El mensaje, el propósito que tiene con acciones es que regresemos a Él. Entonces vendrá un avivamiento sobre nuestra vida. No sé si usted comprende lo que le estoy diciendo. Vendrá un avivamiento a su vida. Señor, gracias porque me diste el valor de dar este mensaje
que no pueden confiar en un Dios que controla las lluvias y las cosechas. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor.